Hola digitales y bienvenidos al videoblog de la gestión IT, de los negocios online, de la transformación digital, del desarrollo y de muchísimas más cosas. Hoy quédate hasta el final si quieres saber todos los entresijos que hay detrás del coste real de un software. Si os parece, empezamos. Hace unas semanas hice una petición por las redes sociales para que me mandarais preguntas para hacer un vídeo sobre preguntas y respuestas. La verdad es que tuvo discreto éxito, dejémoslo en discreto. Pero un amigo mío del máster MGTI de La Salle, a quien por cierto le mando un abrazo desde aquí, Leo, me hizo una petición. Dijo, oye, ¿por qué no haces un vídeo sobre el coste real del software? Que es un tema muy interesante y la verdad es que es una petición que vale un imperio. Entonces hoy vamos a explicar esto. ¿Qué hay detrás del coste real de un software? Primero, el coste real de un software incluye todos los gastos que van desde el momento en que se toma la decisión de tirar hacia adelante este proyecto de software hasta el momento en que ese software ya está fuera de la organización. Ya lo hemos dejado por obsoleto, hemos decidido sustituirlo o simplemente anularlo y lo hemos sacado de la organización. Si todavía está en funcionamiento ese software, no sabemos su coste real todavía, sino que lo que podemos hacer es un presupuesto de lo que nos queremos gastar o una estimación de lo que nosotros creemos que nos va a costar ese software. De la misma manera, todos los beneficios que nos aporta este software también conllevan todas las ganancias en forma pues de ventas, de leads, de visibilidad o de ahorro de costes o de funcionalidades que nos aporte ese software desde que lo empezamos a poner en producción hasta que finalmente decidimos dejar de usarlo. Y finalmente, el ROI, el ratio de retorno de la inversión, resulta de dividir estas dos grandes magnitudes, es decir, todos los costes desde que se deciden poner en marcha hasta que deja de usarse ese software y todos los beneficios, sea en forma de ventas, leads, recorte de costes, funcionalidades que necesitamos para la empresa, etc. El éxito de un buen ROI, aunque mucha gente crea lo contrario, no es tanto en minimizar su coste como en maximizar todos los beneficios que podemos obtener sobre él. Aunque mucha gente crea lo contrario, que lo suyo es intentar reducir mucho los costes, sobre todo en el desarrollo, y luego ya veremos si ganamos algo. Ya os explicaré más adelante por qué ese es una manera de afrontarlo incorrecta. En el ciclo de vida del software encontramos dos grandes fases. Encontramos la fase de desarrollo, que es cuando desarrollamos la solución, la implementamos, analizamos, diseñamos, etc., hasta que la ponemos en producción, y luego ya entramos en la fase de mantenimiento o explotación, que es cuando el software ya está en funcionamiento, ya lo estamos usando y tiene toda una serie de tareas, pues de eso, de mantenimiento, evolutivos, etcétera. Ya más adelante hablaremos de todas estas tareas. Tened en cuenta que la segunda fase, la de explotación o mantenimiento, puede llegar a costar más del 80% del coste total del software. Entonces es muy importante en la primera fase, en la de desarrollo, tener en cuenta la segunda fase, porque muchas veces desarrollos baratos acaban haciendo que el coste sea muy caro. También, más adelante iremos desarrollando esta idea un poquito más. Durante la fase de desarrollo es cuando pues analizamos, diseñamos e implementamos la solución, independientemente del tipo de solución que sea, si es una tienda, si es un ERP, si es un CRM, si es algún tipo de desarrollo de Big Data o este tipo de cosas. También, independientemente de la tecnología que utilicemos, si utilizamos lenguajes de programación como Java, Go, o bases de datos relacionales o no relacionales como MongoDB, etc. O incluso la infraestructura que vamos a usar. Si vamos a usar servidores en la nube, servidores en nuestras propias instalaciones, en un hosting o el tipo de infraestructura que vayamos a usar.
Durante la fase de mantenimiento o explotación podemos encontrar dos grupos de proyectos. Están los proyectos de mantenimiento, donde se llevan a cabo todas esas tareas necesarias para que el software siga funcionando. Estamos hablando, por ejemplo, de actualizaciones, de copias de seguridad, de soporte a usuarios, de arreglos de bugs o errores, etc. El otro tipo de proyectos que tenemos son los evolutivos, que son esos proyectos que son normalmente de desarrollo para hacer evolucionar el software. Estamos hablando, pues, nuevas funcionalidades o modificar las funcionalidades que ya tiene ahora mismo este software. Hay que decir que no tener en cuenta el gasto en esta segunda fase, en la fase de mantenimiento de explotación, es un gran error y eso es algo que mucha gente comete. Se piensa que el único gasto que hay en un software es el de desarrollo y no, luego hay un gasto muy importante, a veces mucho más importante que el de desarrollo, que es la fase de mantenimiento y explotación. Creerse que mantener el software no nos va a costar dinero porque no vamos a hacer evolutivos, es decir, no vamos a hacer modificaciones ni vamos a crear nuevas funcionalidades, es un gran error porque ya os digo, hoy en día, si tienes una tienda online, un CRM, un ERP, el negocio continuamente está en marcha y tiene nuevas demandas y por lo tanto nos tenemos que adaptar. Tampoco es razonable creerte que no vas a tener que arreglar errores o pequeñas cosas que van saliendo en el sistema. Tened en cuenta que estos errores muchas veces no es culpa de los desarrolladores, que no son capaces de preverlo todo. Por ejemplo, hoy en día que se hacen multitud de integraciones, si Amazon cambia su API, si el TPV del banco cambia su API, o alguno de la gente con la que estamos integrados cambia algo, nosotros tendremos que cambiar el software. Si aparecen cambios en las librerías o incluso en librerías de terceros hay cambios de seguridad, pues nosotros también tendremos que adaptar el software. Son gastos que, ya os digo, primero, que no son culpa de los desarrolladores, están ahí, existen y se tienen que tener en cuenta. Más cosas. Desarrollos tremendamente baratos. A veces porque el responsable del desarrollo no es el responsable del mantenimiento o sabe que durante el mantenimiento no se le van a pedir explicaciones por un mal desarrollo. O simplemente gente que se quiere colgar la medalla de que ha hecho un desarrollo tremendamente barato o ha hecho una negociación tremendamente agresiva. Bien, después de un desarrollo tremendamente barato, después lo que tienes no es un chollo, después lo que tienes no es un máster en negociación agresiva, después lo que tienes es una deuda técnica de caballo. Y por ahí ya tengo un vídeo donde explican el tema de las deudas técnicas, por dónde va. Como comentaba, hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida del software si queremos tener éxito, si queremos tener un ROI alto. Y vamos terminando. Vamos a repasar un poquito los distintos tipos de costes que podemos tener. Y el primer tipo de costes que podemos tener es el relacionado con el talento, con las personas. Estamos hablando de arquitectos, de diseñadores, de desarrolladores, etcétera. De la gente que hace posible crear esas maravillas que hacen funcionar a las empresas. Y que al final dan a las empresas valor añadido para competir. Estamos hablando de esas tiendas que venden tanto, de esas webs que te posicionan en el mercado mejor que en tu competencia. Estamos hablando de ese software que te permite tener una visión global de cómo está funcionando tu empresa, un ERP, o de ese software que te permite gestionar al equipo de ventas, el CRM. Esos son los costes relacionados con el personal. Otro coste bastante grande es el coste de las licencias. Dependiendo del tipo de software que usamos, si usamos un tipo de software con una licencia privativa, este software pues tiene un coste, hay que tenerlo en cuenta.
Otro coste importante es el de la formación y el soporte. Si tu software no tiene una licencia, quizás porque es software libre, quizás vas a necesitar contratar un soporte o una formación para poder ponerlo en marcha o simplemente para asegurar de que vas a llegar, de que ese software no va a dar problemas. Costes relacionados con la infraestructura. Estamos hablando de si los servidores los vamos a comprar y tenerlo en nuestras oficinas, o vamos a contratar servidores en la nube, o vamos a contratar servidores a un hosting. La infraestructura, ¿qué tipo de infraestructura vamos a tener? Si la infraestructura nos la van a proveer en la nube o vamos a tener que contratar líneas, etcétera. Por cierto, continuando con el tema del software exageradamente barato, tened en cuenta que la calidad de un software no se mide por lo barato que es, sino porque seas capaz de llegar al mercado en tiempo, el time to market, porque seas capaz de adaptarte al mercado, seas capaz de hacer modificaciones para dar soluciones a tus clientes o a tus usuarios, que ese software sea competitivo, se indexe bien en los buscadores, permita compartir contenidos pues en redes sociales, vídeos, etc. El software se mide por eso, no por lo que te ahorres en su desarrollo, que como os comentaba, puede ser que aciertes, pero es que mi experiencia es que normalmente se cometen grandes errores en este sentido. Y por cierto, hay muchos costes que no aparecen en las propuestas de las consultoras. Muchas veces son costes que se dan por hechos, otras no. Cuando un coste no aparece en una propuesta, pero existe, por ejemplo, si estás comparando dos alternativas y una es un software que en principio parece más sencillo y fácil de implementar, pero después resulta que vas a necesitar formar a todo tu equipo de ventas, por ejemplo, pues eso es un coste oculto. Tiene un nombre, coste oculto, ¿de acuerdo? Y creo que no me dejo nada más. Si tenéis preguntas de este tipo, si queréis que haga vídeos de algún tipo, pues ya sabéis, haced como Leo o como otra gente que me deja comentarios, le da me gusta a mis vídeos o los comparte, que es la manera como estos vídeos van a llegar a cuanta más gente mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.